Como pueden ver, siendo este el segundo contenido de la unidad 7, corresponde hablar principalmente de la participación en las utilidades, del seguro de vida, la asignación familiar y otros derechos laborales, derechos laborales individuales de los trabajadores. Entonces, sin más preámbulo, vamos avanzando. Sobre la participación en las utilidades, dice el profesor Nava, este beneficio se sustenta en la ganancia de la empresa, que se determina en la declaración jurada anual de impuesto a la renta. Las utilidades se encuentran reguladas por el decreto legislativo 892. Bueno, esta es una norma bastante antigua, tiene ya casi 3 décadas de vigencia en nuestro país. Bueno, el basamento estructural, por ser también un beneficio social, tiene que ver con el establecimiento o la determinación del plusvalor, o sea, de aquellos conceptos económicos que el empleador no alcanza a cubrir directamente durante el periodo de labor. Se enfoca, se objetiviza, ¿no?, en el tema de la ganancia de la empresa, o sea, el margen que se obtiene entre el costo real de producción y el valor comercial, ¿no?, del producto, y siendo que es ese elemento diferencial el que le da lugar a la ganancia, a la utilidad de las empresas, ¿no? Y esto es posible de establecer como consecuencia de la declaración jurada eh, anual de impuesto a la renta que todos los contribuyentes pagamos, ¿no?, lo diré así, cada cual en su respectiva categoría durante el mes de marzo, abril de cada año. ¿De acuerdo? Seguimos. Nos dice la presentación, los trabajadores tendrán derecho a recibir un porcentaje de las utilidades anuales de una empresa privada si ésta genera rentas de tercera categoría y cuenta con más de 20 trabajadores. Primer requisito, que la empresa, ¿no?, que va a estar grabada con la obligación, eh, genere rentas de tercera categoría. Y simultáneamente, copulativamente, que se sume a este concepto el hecho de contar con más de 20 trabajadores, ¿no? Si se cuenta con más de 20 trabajadores y se genera renta de tercera categoría, ya estamos hablando de una empresa que está obligada por ley a la participación, ¿no?, al cálculo y al pago del derecho de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Nos dice además en la segunda parte, según la información que ofrece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre el cálculo de las utilidades que recibirá cada trabajador, también se considera el total de días laborados por el beneficiario. O sea, parte de la fórmula de cálculo de este concepto pasa por el establecimiento, ¿no?, del total de días laborados por el trabajador beneficiario del cómputo, pero también sobre el total de trabajadores de la planilla. Eso lo vamos a ver más adelante, en tanto expliquemos con mayor detalle la forma de calcular este concepto, ¿no? Pero miren que acá se habla de periodos totalizados, precisamente porque el fundamento del cálculo está en el concepto anualizado, ¿no? El hecho de que el cálculo tiene fundamento en la declaración anual del impuesto a la renta. Bien, acá vamos a ver un poco más en detalle esos elementos. Dice, el porcentaje es del 10%, o sea, el 10% de las utilidades deben de ser distribuidas entre los trabajadores, para el caso de las empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales. El 8%, o sea, es una tarifa diferenciada, es un porcentaje diferenciado. En el caso de las empresas mineras, las que realizan actividad comercial al por mayor, al por menor, y restaurantes. Y además es del 5% si la empresa desarrolla una actividad distinta a las mencionadas, ¿no? Si se tratase de otro rubro y si su planilla supera los 20 trabajadores. Para determinar cuál es el monto que se debe pagar a cada trabajador, dice, deben de sumarse dos conceptos, los cuales se calculan en función de los días trabajados y de las remuneraciones percibidas respectivamente. Forma de hallar el primer concepto, dice, se divide el 50% de la renta a distribuir entre el total de días laborados por todos los trabajadores de la empresa y luego se multiplica por el número de días laborados por cada trabajador.
Forma de hallar el segundo concepto. Se divide el 50% de la renta a distribuir entre el total de remuneraciones de todos los trabajadores de la empresa y luego se multiplica por la remuneración percibida por cada trabajador. La participación que pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador como límite máximo el equivalente a 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. Todo esto de acuerdo con el artículo 2 del Decreto Legislativo 892. La explicación es clara, el tratamiento porcentual es claro, el factor diferencial por rubros, ¿no? Conceptos de actividad ocupacional también, así como el alcance del derecho, incluso la fuente legal de la que se suministra el basamento a efectos de determinar los conceptos que estamos estudiando. Vamos con el seguro de vida, que es el segundo concepto que compromete, ¿no? el temario de nuestra lección de hoy. Profesor Nava, en relación al seguro de vida, nos dice lo siguiente. El seguro de vida se otorgó gracias al Decreto Legislativo 688, modificado por la Ley 29549. El trabajador, obrero o empleado tiene derecho al seguro de vida según lo establece el Decreto de Urgencia 044-2019. Desde el 1 de enero último, todas las empresas deberán de contratar el seguro de vida para sus trabajadores desde el primer día que inicia el vínculo laboral, dejando atrás el mandato que establecía que dicha obligación regía a partir del cuarto año de labores. Entonces va quedando claro que de acuerdo con la modificación relativamente reciente mediante decreto de urgencia, ¿no? de la famosa ley 29.549, mediante decreto de urgencia 044, se ha establecido que hay devengue del seguro de vida a favor del trabajador desde el primer día laborado, ¿no? Entonces es una de las tantas obligaciones que deben de contratarse desde el inicio. Los beneficiarios, dice la presentación, pueden ser la cónyuge, la conviviente, los hijos, y a falta de estos, ¿no? Le corresponde a los ascendientes, ¿no? Es decir, padres, hermanos, ¿no? De 18 años. Los periodos de servicio discontinuos se suman para conseguir este beneficio. Bueno, este es un beneficio en el cual los periodos parciales pueden ser sumados y en la cancelación de la póliza respectiva en caso del riesgo vida, o sea, en caso que el trabajador fallezca, en la circunstancia que sea, pero que fallezca durante el tiempo de prestación de servicio a favor del empleador, será materia de cobertura por parte de la respectiva compañía aseguradora, la cual dirá hasta qué monto, de conformidad con la póliza contratada, le corresponde percibir o le habría correspondido percibir al trabajador, ¿no? En caso hubiese, ¿no? Como lo estamos diciendo, fallecido mientras la prestación de las actividades ocupacionales en favor de la empresa. Sigamos sobre la asignación familiar. Perdón, nos dice la presentación. En opinión del profesor Javier Arévalo, dice, la asignación familiar puede definirse como una suma de dinero que percibe periódicamente el trabajador, no en retribución por sus servicios prestados, sino como un subsidio para satisfacer los gastos originados por la manutención de los familiares que dependen de él. Es cierto que la calidad y cantidad de conceptos que se reciben no terminan siendo, pues en todo caso, ¿no? El factor vinculatorio, ¿no? que se desprende de la lectura de esta presentación bajo la lógica de la satisfacción de gastos originados por la manutención de familiares dependientes de él, ¿no? Porque bajo este prurito tendría que estar cubierto todo lo relativo a los gastos que le originan al trabajador padre de familia, pues no sé, el hecho de cubrir cónyuge, hijos, de pronto hasta nietos, como suele ocurrir en varios centros ocupacionales. Entonces, existe definitivamente una obligación subyacente en relación a esto, porque el monto percibido por asignación familiar, algo más vamos a ver adelante, resulta demasiado bajo respecto del ambicioso horizonte que se traza la norma en los términos que estamos analizando, ¿no? Muy bien. Seguimos.
Nos dice la presentación. En igual sentido, existen otras opiniones importantes de diversos tratadistas que coinciden en afirmar que la asignación familiar no debe ser considerada un concepto remunerativo, toda vez que no responde a la contraprestación personal del servicio efectuado por el trabajador. Por el contrario, dicho concepto es pagado como una obligación del empleador a fin de satisfacer las necesidades de personas dependientes de él. En nuestro caso, dichas necesidades familiares se ven restringidas a la tenencia de un solo hijo. Dicho de otro modo, o sea, no porque la familia tuviese más hijos, va a haber mayor percepción de asignación familiar. Este es un criterio que respecto de otros derechos puede ser aplicable, ¿no? De hecho, es aplicado. En otros países también, el monto por cada hijo, no necesariamente bajo, digamos, el epígrafe de asignación familiar, pero de pronto bajo la noción de otro concepto se percibe, pero tiende a bien de incrementarse como consecuencia del volumen de hijos de cada familia. En el caso peruano y en varios otros, no es incrementado ni modificado como consecuencia de esta situación. Lo que equivale en la parte final a afirmar que por tantos hijos que tenga, la familia siempre va a recibir el equivalente a si tuviera solo uno, ¿no? Esto exclusivamente en materia de asignación familiar. Más sobre este rubro nos dice, no obstante ello, en nuestro país la asignación familiar tiene carácter y naturaleza remunerativa de conformidad con lo señalado por el artículo 3 del Decreto Supremo 03590-TR, reglamento de la Ley 2599, la cual fue dictada para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por asignación, por negociación colectiva. Bueno, cuando no hay negociación colectiva, la forma de arribar a acuerdos, como en el caso que estamos analizando, tiene características diferentes, ¿no? Muy bien. Se dice que en nuestro país, por mandato expreso de las normas que hemos mencionado, el artículo 3 del Decreto Supremo 03590-TR, que es el reglamento de la Ley 25129, norma sustantiva en materia de asignación familiar, ¿no? Asignación familiar para trabajadores sujetos a la actividad o al régimen de la actividad privada y cuyas remuneraciones no se regulen por negociación o convenio colectivo, esperarán en todo caso que el Poder Ejecutivo establezca categóricamente que la necesidad, ¿no?, del trabajador o de su familia es la pauta. Sin embargo, como estamos viendo aquí, es el mandato expreso de la norma que establece no solo el mérito de la percepción, los requisitos, la forma, las condiciones y otros elementos inherentes a su percepción. Más sobre asignación familiar. Esto ya desde el punto de vista operativo, explicando un poco los alcances del concepto. Dice, de acuerdo con dicha normatividad, o sea, la que hemos señalado en la presentación anterior, todo trabajador que tenga a su cargo uno o más hijos menores de 18 años percibirá este beneficio. Para realizar el cálculo se tomará en cuenta el 10% de la remuneración mínima vital. En ese sentido, si la remuneración mínima vital asciende como, no, ya pues no es el monto, pero entenderán que se trata de una presentación que existía hasta que este era el monto de 930 soles, la asignación familiar será equivalente a 93, ¿no? Ahora, si incrementado a algo más de 1000 soles, entonces el equivalente de la asignación es un poco más de 100 nuevos soles. Que se percibe con carácter simbólico, vuelvo a repetir, no es el escenario pues, ideal, pero es el que se tiene, ¿no? Y como tal se explica, además, que a esta cantidad, que es el resultado de esa división, ¿no? De ese cálculo porcentual, ¿no? A dice la norma que se debe de sumar lo percibido por el trabajador, ¿no? Eh, si es que ganara más de la cantidad del mínimo, así se entiende, ¿no? En caso ganase el monto equivalente al mínimo, pues bueno, la fórmula y hasta las cantidades exactas que corresponden a ese cálculo
han sido materia de análisis, ¿no? Y seguramente en su oportunidad, ¿no? En su momento, habrán sido materia de pronunciamiento también. Seguimos. Más sobre asignación familiar. Dice, cabe mencionar que dicho monto ya está hablando de la cuantificación, ¿no? Es único. No interesa el número de hijos. Respecto de los requisitos fundamentales para acceder a dicho beneficio, tenemos dos, o sea, dos son los requisitos para acceder a los favores de la asignación familiar. Uno dice, es necesario contar con un vínculo laboral vigente y dos, tener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. Son los dos requisitos intrínsecos para la percepción de la asignación familiar. En el caso de que el hijo, al cumplir la mayoría de edad, se encuentre cursando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, por un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los 24 años de edad. El empleador deberá presentar la partida de nacimiento. Entonces, queda claro en el supuesto regular, queda claro en el supuesto de continuidad de estudios, ¿no es cierto? Y además, bajo el formulismo teórico, ¿no? De tratarse de contar con carga familiar, hijos menores de 18 años. En el segundo supuesto se nos dice algo más específico y lo vamos a explicar bien. Nos dice, en el caso de que el hijo al cumplir la mayoría de edad se encuentre cursando estudios superiores universitarios, o sea, cabe la posibilidad pues, de que no obstante el hijo es mayor, ¿no? No es que se haya dedicado a laborar, sino que sigue estudiando satisfactoriamente su carrera, ¿no? Este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, ¿no? Por un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. Esto está en el Código Civil y por supuesto alcanza a los mayores de edad que aún perciben retribución económica del padre de familia, hasta 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. Es decir, en el caso de Tomás de Barraza u otros que han estado en situaciones similares, ¿no? Hasta los 24 años de edad. El empleador, esto como requisito operativo, señoritas y señores estudiantes, debe de alcanzar a el trabajador, mejor dicho, debe presentar ante su respectivo empleador, muchas veces ante el área de asistencia social, de pronto ante la Oficina de Recursos Humanos directamente, si es que ese fuese el procedimiento, el original del certificado de nacimiento, en su caso, si fuese solo municipal, de la partida de nacimiento del menor hijo, porque el empleador pues no es adivino, ¿no? No tiene cómo saber que se está haciendo de carga familiar, entonces para propiciar el conocimiento, ¿no? Para propiciar la toma de razón de lo que significa el acontecimiento del nacimiento de un hijo que va a ser no solo carga familiar de ese trabajador para efectos de una serie de beneficios que importa el entroncamiento del vínculo familiar, sino particularmente la provisión de fondos con cargo a esta asignación que la ley establece, pues tiene que producirse la entrega del respectivo documento a efectos de que más adelante pudiera producirse cualquier reclamo, ¿no? Esto con carácter de requisito instrumental. Una nota más sobre la asignación familiar. Dice, es importante resaltar que el trabajador, para exigir dicho derecho, porque en lo que a él le concierne puede ser un derecho, la percepción de la asignación familiar, debe acreditar haber puesto en conocimiento del empleador los hijos que tiene que mantener, ¿no? Dentro de la lógica de la nota final de la presentación anterior, ¿no? El requisito sine qua non es de que el trabajador haya puesto en conocimiento por escrito a su empleador que efectivamente pues, cuenta con carga familiar, que de alguna manera tiene que ser coberturada por los alcances de la legislación vigente. Vamos ahora con las horas extras. Ya estamos ante otro derecho, estamos ante otro contenido, ante otra fórmula de carácter jurídico y es un concepto diferente. Recordemos que estamos en la última lección, recordemos que estamos hablando de los otros derechos que le asisten al trabajador, es decir, de aquellos que van más allá de los reconocidos o establecidos en la norma, ¿no? Entonces, o digamos en la ley de productividad y competitividad laboral, quiero decir, ¿no? O sea, fuera del entorno de lo que ya hemos estudiado durante todo el semestre,
estamos viendo algunos derechos sueltos que están establecidos en otras disposiciones que forman parte de la legislación en materia de trabajo, pero no necesariamente de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Horas extras, dice, ese llamado sobretiempo, ¿no? Trabajo en sobretiempo, conocido como las horas extras. Esta figura se produce cuando el trabajador que ha sido debidamente autorizado labora por encima de la jornada pactada con el empleador. Por lo tanto, en dicho caso le corresponde, se le abone el concepto de horas extras según la normatividad, ¿no? O sea, que se le cancele las horas extras según la normatividad. Esto significa el pago de una sobretasa, porque no es lo mismo el equivalente al pago por hora, ¿no? O sea, el proporcional por hora del trabajador en condiciones normales respecto a lo que ocurre con el pago de este concepto en condiciones extraordinarias, o sea, fuera del alcance de la jornada máxima de trabajo, que por lo general es 8 horas diarias o 48 semanales. Muy bien, más sobre las horas extras. Aquí viene el tema de las sobretasas y otras explicaciones adicionales. Para las 2 primeras horas se debe abonar una sobretasa del 25% sobre el monto de la hora diaria percibida. Para establecer el valor horario de retribución, el monto total de la remuneración se divide entre 30. Este monto luego se divide entre 8, que es el número de las horas de la jornada máxima ordinaria, si es que fuese el caso del trabajador. El resultado de ese cociente es el valor de la hora. Entonces dice que esa hora debe de ser bonificada más un 25%. ¿No? Como concepto original, si es que estamos ante una jornada extraordinaria de 2 horas, o sea, las 2 primeras horas con una sobretasa del 25%. Y a partir de la tercera hora, el abono de la sobretasa será de un 35%, ¿no? Si va a haber una tercera hora de trabajo en sobretiempo de hora extra, esa hora adicional ya se retribuye con el 35% extra del valor de la hora. Muy bien. En relación con este tema, nos sostiene la presentación y debido al constante incumplimiento sobre el pago de las horas extras a partir del año 2006, se dictó el Decreto Supremo 004-2006-TR, modificado por el Decreto Supremo 007-2006-TR, el 011-2006-TR, el 021-2006-TR, mediante los cuales se dictaron disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen de la actividad privada. O sea, son disposiciones sobre regulación de asistencia, permanencia y control de trabajadores al centro de trabajo, ¿no? Y teniendo en consideración que ese es trabajo de los inspectores de trabajo, no de los representantes de SUNAFIL, verificar cualquiera de estos incumplimientos. Existe una normatividad compleja que tiene que ver con el registro, ¿no? Del ingreso al centro de trabajo, de la verificación y comprobación de la permanencia, así estuviésemos hablando de permisos, ¿no? O sea, de mecanismos muy breves y concretos, ¿no? De suspensión del vínculo de trabajo, así sea parcialísimo, y también los mecanismos, ¿no? de sanción directa cuando el trabajador incumple con sus horarios, ¿no? Incumple con, además con los registros de los controles de asistencia. Muy bien. Sigamos, algo más sobre las horas extras. Se estableció así en esa normatividad que hemos mencionado, la obligación de registrar en un cuaderno o registro viable el horario de ingreso, salida del trabajador, precisamente para que se pueda medir de manera fehaciente las horas extras que le correspondían por haberse excedido de la jornada laboral acordada con su empleador. En este punto, dice la presentación, es preciso indicar que las horas extras se consideran en los dos extremos de la jornada laboral, es decir, tanto al inicio como a la culminación, pues sépase esto, ¿no? Pues no solo es hora extra la que se hace con carácter adicional al término de la jornada, también es la que pudiera imponerse al trabajador al inicio, antes de que comience la jornada de trabajo, ¿no? Ello quiere decir que si un trabajador que inicia sus labores a las 8 a.m. registra su ingreso a las 7, es decir, una hora antes, ello constituye una hora extra de trabajo, ¿no? Así de claro, si es que estamos hablando en condiciones similares a la circunstancia que se ha mencionado. Muy bien. Horas extras. Algo más. En este aspecto, sin duda, resulta pertinente tener en consideración
que se tomarán en cuenta las fracciones de minutos. Así, por ejemplo, 3 horas y 15 minutos, ¿no? O 2 horas 10, una hora y 30, ¿no? Sucesivamente. Y finalmente, el hecho de que las horas extras o el sobretiempo pueden ser compensables, es decir, otro día se puede otorgar el descanso, ¿no? Y no habría de este modo pago de sobretasa. O sea, el acumulado de horas puede negociarse por un descanso en un día en el que correspondía trabajar. Cuando se compensa, ¿no?, trabajo realizado en sobretiempo con días de descanso, pues ya no existe la obligación de retribuir económicamente por la gestión original, ¿no? Por la situación original. Sigamos. Ahora vamos a hablar de descansos remunerados, o sea, de los días en los que no se trabaja, ya sea fines de semana, y luego hablaremos algo más de los feriados no laborables. Siguiendo las ideas del profesor Nava sobre este punto, diremos, desde el punto de vista estrictamente legal, los descansos remunerados se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 713, del 7 de noviembre de 1991, legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 012-92-TR. Ellos son los siguientes: los descansos remunerados, o sea, días de descanso remunerado, el descanso semanal remunerado, que en estricto tendría que ser solo un día, a veces por costumbre, a veces por convenio colectivo, es hasta 2 días consecutivos de descanso remunerado entre semanas, ¿no? En particular, cuando hablamos de quienes laboran solo 5 de 7 días. El descanso remunerado en días feriados, ¿no? O sea, los días declarados así oficialmente y establecidos en el propio Decreto Legislativo 713, establecidos expresamente los días feriados en el calendario nacional, y el descanso anual remunerado, o sea, las vacaciones. Estas 3 categorías integran los conceptos genéricamente denominados así en el ámbito del derecho del trabajo como días de descanso remunerados. Muy bien. Vamos a acomodar un poco esta presentación, por favor. Les pido su comprensión, solo un instante. Vamos a empezar hablando del descanso semanal. Descanso semanal obligatorio, lo que para algunos regímenes especiales se denomina el dominical. No es el caso concreto de construcción civil, ¿no? Construcción civil es el régimen especial que tiene derecho al famoso dominical. Dice, conviene precisar que el texto constitucional vigente hace mención en el segundo párrafo del artículo 25 al descanso semanal y al descanso anual remunerado. Así señala que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Del mismo modo, dicho concepto se encuentra consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948, en su artículo 24, en los siguientes términos: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, ¿no? La consonancia entre las disposiciones del derecho internacional y la Carta Magna en nuestro país hace tingencia dentro del concepto de descansos remunerados a lo que significa el descanso semanal y las vacaciones, ¿no? El descanso anual. El tema de los feriados, bueno, eso es una imposición del ordenamiento interno, ¿no? Los feriados, hay países en los que no hay feriados, por ejemplo, y hay países en los que hay muchos feriados, dentro de los cuales se considera el Perú, ¿no? Uno de los países en los que más días feriados, o sea, de descanso retribuido, ¿no?, general, existe, ¿no?, a nivel internacional. Continuamos. A ver. Hablando del descanso semanal. Descanso semanal remunerado es aquel que tiene como sustento el hecho de que el trabajador tiene como mínimo 24 horas consecutivas de descanso por cada semana de labor, según la normatividad actual. Dicho descanso será otorgado preferentemente el día domingo, por lo que se desprende de la redacción de la norma que podrá ser otorgado cualquier otro día de la semana, no necesariamente el domingo. Por otro lado,
En el caso que el trabajador labore en su día de descanso semanal remunerado, el trabajador tendrá dos opciones. La primera será sustituir dicho descanso por otro día en la misma semana o en todo caso, la segunda sería abonarle la sobretasa del pago del 100% por el día laborado. Bueno, esto no es complejo, es fácil de entender, se entiende a una sola lectura, pues estamos hablando de descanso semanal remunerado, ¿no? 24 horas consecutivas de descanso, digamos, por semana de labor. No necesariamente el domingo, puede ser cualquier otro día. O como ocurre en varias entidades y en varias empresas por tradición o por costumbre, ¿no? 2 días consecutivos. Esa es una evidencia cuando la situación es favorable al trabajador, ¿no? O sea, no solo la costumbre, sino eventualmente otro tipo de disposiciones se imponen a aquellas que generalmente la legislación prevé, ¿no? Pero hay otros trabajos en los cuales solo existe un día de descanso. Según la normativa actual nos dice, dicho descanso será otorgado preferentemente el domingo, puede ser cualquier otro como lo tenemos dicho, por lo que se desprende de la redacción de la norma que podrá ser otorgado cualquier otro día de la semana, no necesariamente el domingo. Por otro lado, en caso de que el trabajador labore en su día de descanso, o sea, ¿qué pasa si el trabajador labora su domingo? Él trabaja de lunes a sábado y el domingo es su día de descanso, pero le toca trabajar, o le ha tocado por alguna razón laborar también en su día de descanso, ¿no? El empleador tendrá dos opciones, dice frente a eso, ¿no? Será sustituir el día de descanso, si ya no va a ser domingo, va a ser descansar el lunes, por ejemplo, ¿no? Si se sustituye, se está cumpliendo con el espíritu normativo, ¿no? O si no, abonarle una sobretasa del 100%, o sea, los que laboran en día de descanso semanal tienen derecho a una sobretasa del 100%, o sea, se duplica el valor hora, ¿no? Por el total de cada hora laborada en ese momento, o se duplica la remuneración ordinaria de cualquier día, ¿no? Debiendo de retribuirse con esa sobretasa a efectos de generar esta suerte de compensación a la que se hace referencia en el decreto legislativo 713 sobre descansos remunerados. Vamos con las vacaciones. Dice el profesor Nava, es aquel derecho que tiene todo trabajador de gozar de 30 días calendarios de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la condición de que cumpla con el llamado récord vacacional. El récord vacacional emerge del carácter anualizado de las vacaciones. Como están viendo, para que uno pueda gozar de derecho vacacional, tiene que haber transcurrido al menos un año calendario de actividades. Dice, consiste en haber realizado labor efectiva por lo menos 260 días para los que laboran 6 días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos 210 días para los que laboran 5 días a la semana. Ese es el récord anual que tiene que cumplirse para que el trabajador tenga derecho al goce físico de 30 días de descanso calendario durante el año siguiente. Descanso vacacional también. En los casos en los que las labores se desarrollen solo 4 o 3 días a la semana o sufra paralizaciones temporales,